Muy buenos días. Con ganas, así como se hace una actividad. Buenos días. A ver. Jóvenes, es un honor para mí hoy reunirme con todos ustedes. Pocas oportunidades como la de este día, de que nos veamos varios grupos de lo que es de la carrera, de escolarizado, con su servidora. Nosotros usualmente tenemos más contacto con la parte de estructura de planes, de designación de maestros, lo que es la programación. Hemos buscado y estamos muy preocupados por tener mayor cercanía en las actividades que ustedes desarrollan y porque su teoría, la que sus maestros todos los días en sus aulas pretenden que ustedes retengan, sea vinculada con la práctica. Algo muy importante en la vida, y ustedes con el tiempo me van a dar la razón, es la vinculación teoría-práctica. No se puede dar todo el día teoría ni todo el día práctica. La universidad está buscando este equilibrio. Tal vez en estos días no hemos sido tan programados como buscaremos los próximos trimestres. Sabemos de la nueva modalidad, nueva entre comillas, porque en otros países ya no es nada nueva, que ha adoptado nuestro sistema jurídico que todo sea un juicio oral. El juicio oral, como la oralidad, muchas veces se presta como a dramatización, a teatro, a chunga, como dicen vulgarmente los medios de ahí por ahí de Radio Pasillo y el pueblo. Esto es muy importante que nosotros lo tomemos con la seriedad que debe de ser. Sabemos de los bemoles de cuando se llega a una negociación o algún acuerdo de tipo verbal, las partes, dado los usos y costumbres y la falta de credibilidad hoy de los sujetos, acostumbran a negar lo que dijeron. Se entiende que ahora con los nuevos métodos de videoconferencias, etcétera, esto se va a terminar. Pero sabemos también que mientras no nos hagan escribir algo o firmarlo, pues no lo tomamos con esa seriedad. Este nuevo modelo implica varios cambios al paradigma. Primero, tomar las cosas con seriedad. Segunda, olvidarnos de que todo va a ser el apoyo del internet, el Google, la Rincón del Vago y Anexa, todos los sitios que ustedes conocen mejor que yo. Y que les voy a decir, son buenos, pero con medida. Es bueno el apoyarse en la tecnología. La tecnología es algo que nos acompaña desde que nacemos hasta que desaparecemos del planeta, pero no el exceso de la tecnología. Hoy implica, jóvenes, señoritas, que cuando hablemos no porque boca tenemos, sino porque sabemos lo que decimos. Y perdón que ya me dirija a ustedes una manera tan directa. Es un acercamiento a lo que va a ser su carrera. La carrera no es bien sobre hojuelas, jóvenes. La carrera hoy está muy denostada. Dicen que el abogado es el que no tranza, no avanza. Que su precio es una botella, una vieja, una lana corriente, ¿verdad? Todos nos molestaríamos porque nos dijeran eso, nos trataran así. Pero es lo que en el medio se maneja. ¿Cuánto cuesta una prueba? ¿Cuánto cuesta un testigo? ¿Cuánto cuesta el propio abogado? Contra eso vamos a tener que luchar, por favor. Pasen, siéntense, por favor. ¿Qué es importante esto que estamos platicando? En esa preocupación de la universidad de vincular teoría práctica, estamos y vamos a hacer frecuentes, mas no exageradas, sesiones de práctica. Vamos a dosificarnos. Salir a un juzgado a ver una práctica, a ver de alguna manera un interrogatorio, es interesante, pero cuando sabemos lo que estamos viendo, si no, es como una telenovela o algún otro de esos programas de los que estamos saturados en los medios de comunicación. Entonces, el día de hoy, como va a ser algunas otras que tenemos bien programadas, varias de estas actividades como esta, repito, con base en la teoría que sus docentes todos los días les van a tratar de inculcar, tendremos una práctica muy interesante, con una persona especialista en el tema. El maestro nos hizo el favor de aceptar nuestra invitación. Es una persona basada, vinculada, que conoce, que maneja lo que se llama hoy vulgarmente o en corto la cadena de custodia. Sabemos que no todos vamos a penal, no todos vamos a corporativo, no todos vamos a administrativo, no todos vamos a algo, porque cada carrera tiene especialidad. Pero sí sabemos todos que esto de los juicios orales, como quieran, vamos a tener acercamiento, ya sea profesional o personalmente. Entonces, lo que hoy el maestro nos va a manifestar y cuyos conocimientos hoy va a compartir con nosotros, nos va a ser de utilidad. No solo de utilidad, digamos, cultural, sino de utilidad jurídica.
El hecho de que ni me interesa, no me va a tocar, no hablemos de eso, jóvenes. Nunca sabemos dónde vamos a acabar. El que iba administrativo acaba en penal, el de penal acaba en corporativo, y así la vida nos lleva a diferentes opciones laborales. Entonces, maestro, ahorita vamos a hacer una pequeña semblanza para que los jóvenes lo conozcan de su trayectoria y de la importancia de su participación, y decirles, estamos cercanos a ustedes, procuraremos que tengan práctica, no paseos, sino prácticas, basados en algo muy serio, su compromiso de futuros abogados. Ninguna actividad es mala ni buena, todo depende de quién la desarrolla. Es muy triste que alguien se haya recibido de abogado y termine vendiendo, no sé, a lo mejor aparatos eléctricos. Qué triste es esto si no era su vocación, sino que fue porque no tuvo una oportunidad, y más triste aún si fue porque no tenía preparación. Entonces, jóvenes, que no sea su caso. Yo estoy segura que todos y cada uno de ustedes están aquí con un sueño, con una visión o un objetivo, y espero que lo tengan muy claro. Ser buenos abogados. Ser licenciado hoy pues es una etapa en la escalera. Ser maestro, pues más o menos. Ser doctor, ya va. Ahora hay postdoctorados, compañeros, para que ustedes sepan que ya no acaban en el grado de doctor. Se los digo por propia experiencia, es una carrera larga, es un compromiso, es mucho dejar de hacer algo que a lo mejor nos gusta, pero no es tan prioritario para un buen desarrollo profesional. Maestro, ahorita van a decir una semblanza. Le agradecen a la Universidad Humanitas, los compañeros, su servidora, los maestros que hoy nos acompañan, su presencia y obviamente compartir sus conocimientos. Maestra, ayúdele. Muchas gracias. Buenos días a todos. El maestro Pedro Hernández Mejía, licenciado en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Administración Pública y maestría en Juicio Oral y Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste Campus Centro. Cuenta con certificaciones en los bloques 1, 4, 5 y 8 por parte de la CETEC, de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, desde el año 2012 a la fecha. Cuenta además con la acreditación por parte de la Procuraduría General de la República como formadores en Procuración de Justicia y Seguridad Pública en el Sistema de Justicia Penal. Tiene reconocimiento de CEPOP, CNC, CNEP como instructor nacional en el Sistema de Justicia Penal. A su vez es capacitador externo registrado por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Suma aproximadamente con más de 3.000 horas de capacitación de diferentes operadores del Sistema de Justicia Penal, agentes del Ministerio Público, oficiales secretarios, defensores, policías y peritos. Es postulante, asesor jurídico, conferencista y docente de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, de la Academia Regional del Sureste, así como de universidades públicas y privadas en los temas del Sistema Penal Acusatorio, la investigación del delito en el Sistema de Justicia Penal, mecanismos alternativos, cadena de custodia, las etapas del procedimiento penal acusatorio, la entrevista, la actuación del primer instruyente, protocolos nacionales, criminalística, el uso que regula la fuerza, la tecnología como dato y medio de prueba en el sistema penal acusatorio, la prevención del delito y cultura de legalidad, entre otros. Ha colaborado como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México en la materia del procesal penal, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que todos lo conocemos como INACIPE, ha posgrado en tema de investigación del delito en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sur, en el tema de la cadena de custodia, su importancia en el sistema de justicia penal, y colabora también en el despacho jurídico Mejía y Asociados. Bueno, es un gusto darle la bienvenida a un gran amigo que para todos ustedes, bueno, como bien nos dice la doctora, la práctica. Eso es lo que nos gusta a nosotros, que vengan y nos digan qué es, porque diariamente él lo está viviendo. Muchas gracias y disfruten la conferencia. El día de mañana también es a las 10 de la mañana, la segunda parte. Buenos días. Antes que nada, les voy a dar las gracias a la buena amiga maestra Brenda, a la doctora que tengo el gusto de conocer el día de hoy. Y si no hay, lo que me dio gusto es lo que estaba escuchando por parte de la doctora. ¿Por qué? Porque voy a romper yo el protocolo. Y si bien es cierto que yo vengo a una conferencia, la temática la voy a hacer dinámica taller. ¿Por qué? Porque es bien cierto que estamos a 16 días de que termine el plazo constitucional. Yo creo que ustedes, estudiosos del derecho, saben que tuvimos una reforma hace 8 años aproximadamente.
y que estamos, vuelvo a repetir, que soy reiterativo en esta parte, estamos a escasos 16 días a que se termine el plazo constitucional que se le dio a México en el 2008. Se le dijo a México que tenemos que cambiar de un sistema de justicia. Muchas veces cuando damos este brevario respecto a las generalidades del sistema penal acusatorio, si bien es cierto que uno de los problemas que tenemos en nuestro país es la cultura de la legalidad, lo que nos enfrentamos los docentes, los postulantes y los maestros día a día es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio, que no entendemos que este sistema ya cambió, porque tenemos ya los 8 años que ya se cumplieron, y resulta que en la agencia del Ministerio Público, juzgados, tribunales, salas de juicio oral, los operadores involucrados en un sistema de justicia, seguimos operando bajo un sistema inquisitorialista. Por eso yo voy a arrancar, antes de que toque el tema de la investigación, y en ese orden de ideas con la cadena de custodia, voy a nada más hacer una retroalimentación respecto a las generalidades del sistema penal acusatorio, entender por qué llegamos a este cambio. Alguien me lo preguntaba en una clase, un alumno, pero ¿por qué llegamos a este sistema de justicia? ¿Qué no estábamos bien con el sistema anterior? Bueno, en mi opinión, pues porque realmente el sistema estaba mal, porque son sistemas de globalización, lo decía la doctora y comparto la idea. El sistema no es nuevo, se le conoce como nuevo, pero de nuevo no tiene nada. No tiene nada porque si nos vamos a la cultura, ya había juicios orales en la época del Porfiriato y en toda la época de se llevaba a funcionar. Entonces, probablemente para ustedes, para un servidor sea nuevo. ¿Cuál es la ventaja para el futuro abogado y más en materia penal? ¿Cuál sería la ventaja para ustedes que se entiende que es nuevo? Entonces, todo lo que usted ya estudió, pues lo tiene que modificar y lo tiene que adecuar, porque quiero pensar que también se van a hacer modificaciones de acuerdo al plan de estudios, porque se va a hacer una reforma no solamente a nivel penal. Todos los que nos encargamos de la docencia va a haber modificaciones a la implementación de este sistema, porque van a cambiar materias. Me decía, yo le llamo mi coach, un doctor, un gran amigo ahí en la máxima casa de estudios, él refería que hace años, charlando con sus colegas, alguien le había dicho, en algún momento los abogados penalistas deben de ser criminalistas, deben de ser investigadores, y él decía, no, yo creo que está cerrado, nosotros somos veterinarios, vamos a argumentar, vamos a defender, pero yo no creo que tengamos que entrar en esa materia. Pues, ¿qué creen, jóvenes? Es bien cierto, hoy el defensor privado, el asesor jurídico, tiene que tener conocimientos básicos de criminalística, que esto encierra la investigación del delito, la cadena de custodia. Todos esos términos tienen ustedes que conocer. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que bajo el sistema anterior la prueba reina era la testimonial, en este sistema eso ya no existe. Hoy tenemos que una de las pruebas básicas bajo las cuales se va a argumentar una defensa adecuada en un juicio oral va a ser la prueba científica. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que acreditar como defensa o la autoridad ministerial, en este caso que es de buena fe, el Ministerio Público, que es el que acredita o el que va a formular una acusación, lo tiene que formular ¿con qué? Con indicios o evidencias acreditadas ante un juez de control o dependiendo de la etapa del procedimiento penal acusatorio. Entonces, en ese orden de ideas solamente les comparto esto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender por qué llegamos aquí. ¿Por qué realmente fue necesario que en nuestro país tuviéramos que cambiar eso? Y nada más como dato estadístico les comento que una de las prioridades de este país fue que aparte de que nos alcanzó el tiempo, hoy México lastimosamente ocupa los primeros lugares, pero en todo lo malo. No lo digo yo, a mí no me hagan caso, al conferencista no le hagan caso, vamos a investigar porque somos estudiosos del derecho. Todas las estadísticas reflejan hoy por hoy que México está posicionado en el primer lugar en inseguridad, violencia, narcotráfico, impunidad, corrupción, y yo creo que mejor ahí le paramos al verbal cultural porque nos vamos a desanimar, pero eso que está reflejando que realmente, pues efectivamente tenemos que cambiar el sistema, porque tenemos ya los 8 años cumplidos y que faltan más años, y que llegando alguien dijo, ¿qué va a pasar después del 18 de junio? Pues vamos a seguir aprendiendo. En el Estado de México, donde su servidor postula como abogado, les puedo compartir varias experiencias y que el Ministerio Público no cambia. Lo decía, nuevamente escuchaba a la doctora, donde es lastimoso que un abogado
un abogado que va al Ministerio Público pareciera que no va a hacer valer los ordenamientos legales, pareciera que va a negociar. ¿Por qué? Porque desde que llegas al Ministerio Público, lo primero que ve con un defensor es el símbolo de pesos y todo quiere negociar. Ahorita me hablaba una colega y me decía, es que tienen detenido a un representado porque en un centro comercial se le ocurrió al ciudadano cambiarle una etiqueta de 198 pesos por una de 150 pesos, por pagar menos. Lo detectan en el circuito de video, lo detienen los de seguridad privada y lo presentan. Ese no es un robo, ese no es un robo. Entonces el Ministerio Público la califica como un fraude, pero si nos vamos al sistema penal acusatorio, ese delito no puede llegar a proceso. ¿Por qué? Porque no es un delito que merezca la pena privativa, y así está establecido en la ley. El artículo 19 de la Constitución, que es uno de los 10 artículos que se modificaron bajo el sistema penal acusatorio, establece que solamente el juez ordenará determinados delitos de manera oficiosa, que sean delitos graves, y ahí los califica: homicidio, violación, secuestro, delitos que están considerados dentro de la norma penal. Entonces, si usted me habla de un fraude genérico, como lo califica el Ministerio Público, pues desde ahí partimos que se está aplicando una mala o inexacta aplicación de una evaluación, una calificación de la conducta. Entonces, esa es la parte que vamos a ir charlando poco a poco. Solamente les voy a empezar a analizar el artículo 16. Se reformó el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, se reformó el 73, el 115 y el 122 constitucional. Estos fueron los artículos de la Constitución en materia de seguridad jurídica que se modificaron con entrada en vigor a partir del 2008. Entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, entró en vigor en marzo del 2014, y entró la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, Ley General de Víctimas. Y nada más les comento, hace el mes pasado salió aprobado por la Gaceta Parlamentaria que vienen otras reformas a más de 7 ordenamientos en materia penal. Entiendas, el Código Nacional, que ya entró en vigor en el 2014, pero lo que yo alcancé a leer es de que se van a modificar más de 60 artículos, se encuentran entre 60. Y usted me pregunta por qué. Pues bueno, es que el Código Nacional casi entró a la par, precisamente para que se adecuara al sistema de justicia. Pero varios artículos no estaban de manera adecuada para que operara el sistema de justicia. Y tan es así que no ha entrado el plazo, no ha terminado el plazo, y ya vienen modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora hay otra circunstancia. Nosotros estudiamos aquí, probablemente muchos vivan en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se aplican de manera aleatoria los dos sistemas, no sé si ya sabían. Se aplica el sistema inquisitorio para delitos no graves y por querella, averiguación previa. Y para delitos para delitos menores y por querella, sistema penal acusatorio, y para delitos graves, la averiguación previa. Se está aplicando de manera aleatoria los dos sistemas, pero solamente a la Ciudad de México le quedan 16 días para que el Código Nacional entre para todos los delitos. Entonces, tenemos mucha resistencia, créanme que hay mucha resistencia al cambio, y no solamente de los estudiosos del derecho, de todos los operadores, entiéndase, policías, parte fundamental del tema que vamos a desarrollar el día de hoy, hasta donde me alcance el tiempo, o lo vamos a combinar el día de mañana, porque lo decía la doctora y lo había yo acordado con mi amiga. Vamos a tratar de que entiendan la parte primordial de la policía. Porque voy a abordar yo esencialmente a la policía, porque no sé si ustedes sabían que la policía es la base de cualquier sistema de justicia, así como lo oyen. Alguien decía, ¿cómo van a ser los policías? ¿Cómo van a ser los policías? Pues son los policías. Yo cuando tengo a los policías les digo, señores, ya quítense el policía, ya tienen que actuar como policías. Mi formación es policía. Yo trabajo para la Secretaría de Seguridad Pública. Conozco la policía de hace aproximadamente 20 años, señores. Conozco sus debilidades, pero también sé que hay buenos elementos. Y no en la Ciudad de México, a nivel nacional. Pero solamente lo que la sociedad ve es lo malo. Lo que dicen por ahí el argot policial, los levantones, el
secuestro, la extorsión o hecho. Pero regresando al policía, el policía es la base de todo sistema de justicia. ¿Por qué? Porque el policía es la entrada a un sistema de justicia. Porque el policía, que hoy se le conoce como primer respondiente, es el primero que llega y el primero que la riega. Por eso hoy le puedo decir a ustedes que en los juicios orales, los defensores privados, ¿a quién creen que le pegan el juicio oral? Al policía. El policía en un juicio oral no es un policía, no es un servidor público, es un testigo experto. Pero resulta que en la etapa del interrogatorio, el policía lastimosamente es que exhibido públicamente. Por eso, hoy y mañana nos tiene que quedar muy claro qué es lo que tiene que hacer el policía antes, durante y después de su actuación en una escena del crimen. Son términos, dicen los chavos gabachos, pero coloquialmente en México, de acuerdo a los protocolos, se le llama lugar de los hechos, lugar del hallazgo, lugar de enlace. Son términos criminalísticos para peritos. Para los policías, lugar de intervención, lugar de investigación. Esto, insisto, no más es un pequeño brevario que ya estoy compartiendo con ustedes y que voy aterrizando punto por punto hasta donde me deje, hasta donde nos llegue el espacio que tenemos acordado para poder compartir con ustedes. Aquí voy a aterrizar en el artículo 16, porque es un artículo muy importante que hoy en día sigue generando mucho conflicto desde el Ministerio Público hasta el control de detención. ¿Por qué? Porque el artículo 16 constitucional se adecuó en las ciertas maneras y va concatenado con el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque aquí solamente va a regular los tiempos precisos para que un policía, primer respondiente, pueda detener de manera legal a las personas. Aquí nada más quiero que hagamos una pequeña reflexión como sociedad, ya no como estudiosos del derecho, y nos pongamos a pensar si realmente en México las detenciones son legales. Si realmente los policías, cuando detienen a un ciudadano, lo detienen legalmente. De aquí nace todo, nace todo en cuestión de la detención. ¿Por qué les digo esto? Porque fue parte de la modificación a la reforma del sistema penal acusatorio. Porque si bien es cierto que el primer párrafo dice que nadie puede ser molestado en su persona, propiedad, posesiones, documento, papeles o domicilio, sino en virtud de orden que funde el motivo del acto. Todos los actos de los servidores públicos deben de estar fundados y motivados. Fuera de todo esto, todo acto es ilegal. El primer respondiente solamente tiene dos espacios, dos momentos para detener a una persona. Si la detiene, como decían coloquialmente en el argot policial, lo detuve con las manos en la masa, eso no existe. Lo detuvo en el momento. En el momento. Eso se le conoce como flagrancia. Pero la flagrancia, si ustedes han leído la Constitución, no dice flagrancia, es el momento. O dice, o inmediatamente después de cometer el delito. ¿Qué pasa con la policía? En vía pública. Una persona víctima ofendida de un delito se acerca a los policías y le refiere: oficiales, me acaban de asaltar. El sujeto corrió hacia insurgentes hacia el sur, va vestido con un chaleco de color rojo, lleva pantalón de mezclilla, etcétera, etcétera. Aborda la unidad la persona, se inicia una persecución, 20 minutos posterior al hecho, observa a la víctima y dice: ese sujeto fue el que me despojó de mis cosas. Detienen los policías aprensores, primeros respondientes, presentan al Ministerio Público. ¿Esa detención es legal? Claro. Claro, no fue en el momento, pero fue inmediatamente después. Les doy los ejemplos porque así es como debe de operar. La policía no puede detener por el sospechosismo, por la actitud evasiva. Es más, hay jurisprudencia también. Porque alguien decía: es que ¿por qué lo detuvo? Es que se puso nervioso. Iba yo pasando, me observó y emprendió la huida. ¿Y qué decía el Ministerio Público? Es que tomó una actitud evasiva. Entonces vean todo lo que ustedes como abogados tienen que defender desde el Ministerio Público, porque esas defensas inician desde el Ministerio Público. Perdón. ¿Cuánto tiempo puede ser inmediatamente? Bien, ese tema es muy bueno. Qué bueno que lo preguntó. Maestra, ¿verdad?
¿Maestra? Bien. Qué bueno que lo preguntó, maestra. Antes de la reforma, me voy a bajar, maestra doctora, porque me gusta romper el protocolo, yo me gusta interactuar, entonces me voy a bajar porque me siento más cómodo. Bien, mire, respecto a lo que refiere a la maestra, antes de la reforma, usted llegó a hablar de la flagrancia equiparada. La flagrancia equiparada nos manejaba tiempos, manejaba 72 horas. Recordará usted que yo hace rato refería que este es un país de impunidad, no México, los mexicanos, es otra cosa. El país es una cosa, la sociedad es otra cosa. Y México no está mal, los que están mal es la sociedad. Bien, para que un policía detuviera a una persona, y le voy a dar un ejemplo real en práctica. Una persona detiene, señala a una persona y le decía al oficial: esta persona robó hace un mes en mi casa, entró a mi domicilio, deténgalo. El policía detenía, presentaba ante el MP y el MP decía: ¿cuándo ocurrieron los hechos? Hace 15 días. No, me voy a meter en problema, lo tengo que dejar. Bueno, si nos vamos a la práctica es mentira. Lo detenía, iniciaba la averiguación previa, se iba la víctima y, como decimos vulgarmente en el argot, lo bailaba, porque él sabía que esa detención no iba a prosperar, porque existía la flagrancia equiparada. Hoy en día, maestra, ese término ya no existe por la reforma. Inmediatamente después, y lo dicen los juristas, grandes amigos pues, que tengo, o gente especialista en la materia, que la palabra inmediatamente después genera un problema, porque no maneja temporalidad. No maneja temporalidad. Recordar que el que califica una detención de legal o ilegal, ¿quién es? Ministerio Público, en primera instancia. Desgraciadamente el ejercicio de la acción penal la sigue teniendo el Ministerio Público. Esa es una triste realidad. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene inicialmente 48 horas para evaluar si hay los elementos suficientes para acreditar una conducta típica, culpable y antijurídica. Y en base a ese supuesto, lo podría sujetar a un proceso. Regresando a la palabra sujeto al proceso, déjenme platicarles que la palabra sujeto al proceso ya no existe con el sistema acusatorio. Se le llama vinculación al proceso. Vean todo lo que tenemos que estudiar. Los que ya iban avanzados en penal, pues hay que actualizarse porque ya cambió todo después del 2008. Entonces, vean la parte importante, y no he salido de la detención, Entonces, el Ministerio Público tiene 48 horas para acreditar una conducta típica, culpable y antijurídica. Y con un elemento de estos que no encuadre dentro del modo del tipo, ese no se puede configurar como un delito. Exactamente. Eso se lo comparto como tip a los que sean penalistas como su servidor, que estuvieran apasionados de la materia penal. Esas son herramientas bases para defender a una persona. Entonces, esta es la realidad. Entonces, el inmediatamente después no maneja temporalidad, maestra, pero tampoco vamos a hablar de 10 o 15 años, se tendría que acreditar muchas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces los policías se ven con muchas situaciones ajenas a su función. Y como le decía ayer a los policías que capacitaba en Tlalpan, es que usted, policía, su función es una. Usted no es Ministerio Público, usted no es juez. Y tenemos policías que piensan como ministerios públicos y como jueces. Y ese es un gran error. Y tenemos ministerios públicos que piensan como jueces. O sea, nadie está colocado en donde tiene que estar. Entonces, continuando con la detención, como decía la maestra, la palabra inmediatamente no tiene temporalidad como tal, pero tendría que existir mínimo datos. ¿Qué quiero decirle? Que aunque el delito se haya cometido con tiempo, tendría que haber mínimamente averiguación previa iniciada o carpeta de investigación. Acuérdense que la averiguación previa ya no existe, se le llama carpeta de investigación. Ahorita, acabando el 16, voy a darles una pequeña diferencia entre un sistema inquisitivo y un sistema penal de corte acusatorio, porque también, déjenme les comento, para su servidor y otros colegas decimos preponderante acusatorio, porque no es 100% acusatorio, no es 100% acusatorio ni oral en esencia. Vean las series de La Ley y el Orden, vean esas películas, el abogado se para con su servidor, baila, y en las de hoy no es cierto, el abogado está sentado y leyendo. Y en el Código Nacional dice que la defensa, y en este caso la acusación por parte de la autoridad ministerial, debe de ser de manera que oral. Estaría violentando el principio de oralidad, ¿eh? Claro, pero ¿sabe cuál es la excusa de los operadores? Que estamos en el aprendizaje. Tenemos casi 8 años y seguimos aprendiendo.
En el Estado de México llevan 4 años con el sistema penal acusatorio y si usted me pregunta cómo siguen ellos, igual que como iniciaron. Si usted detiene a un policía y le pregunta, ¿me puede decir cuáles son las etapas del sistema penal acusatorio? No sé ni de qué me está hablando. Pero pregúntale cuál no circula. ¿Cómo detener a una persona ilegal? ¿Cómo retener? Eso sí te lo van a decir. No estoy hablando mal de ellos, es una triste realidad. Esa es una triste realidad. Y hoy tenemos que entender que el sistema acusatorio, preponderante acusatorio, es un sistema garantista. ¿Por qué? Porque también después de la reforma del 2008, en el 2011 vino otra reforma que vino todavía a fortalecer el sistema de justicia. ¿Sí saben cuál fue? La reforma de los derechos humanos. Y como datos se los dejo si alguien quiere investigar. Tuvimos un asunto muy sonado en la época de los 70, no recuerdo el año, del profesor Rosendo Rabía Pacheco. Entonces, como se ganó ese juicio en la Corte Interamericana y México fue condenado a la reparación del daño, ese fue un precedente para que se modificara el artículo primero constitucional, porque antes nos hablaba de garantías individuales. Hoy la Constitución no habla de garantías individuales, futuros abogados, nos habla de derechos humanos. El artículo primero dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos que esta Constitución establece, así como los tratados internacionales. El Estado mexicano se ampara. Vean lo trascendental de todo esto. Por eso hoy un servidor público que viola derechos humanos, lo primero que hacen es lo cesan y todavía le inician carpeta de investigación. Esa es la realidad de todo lo que puede salir con un solo artículo. El antecedente está el profesor Rosendo Rabía Pacheco, de Guerrero. Él no fue privado, a él le aplicaron la que le aplicaron a los 43, la desaparición forzada. Y sin entrar en temas políticos, sabemos que ese es el único delito, no sé si ustedes ya sabían, que es el único delito que no prescribe. ¿Sí sabían eso? Es el único delito que no tiene prescripción. Porque tendría que aparecer, y ustedes saben si va a aparecer, nunca va a aparecer. Entonces ese delito no prescribe. Tan es así que se llevó un juicio a Corte Internacional hasta que hubo sentencia en contra del Estado mexicano. ¿Y saben quién pagó todo eso? Pues no el Estado, la sociedad. Y fue una reparación en millones de dólares. Que creo, el último dato que leí, apenas a la familia Rosendo Rabía Pacheco estaban indemnizándola. Y ya no fueron ni los hijos ni los nietos, fueron los bisnietos. Tuvieron que transcurrir generaciones para resarcirles la reparación del daño. ¿Por qué toco este tema de la reparación del daño? La reparación del daño siempre ha existido, siempre. El problema es que ahora con la reforma, ese es uno de los objetivos del sistema penal acusatorio. En el artículo 20, apartado A, fracción primera, donde dice que el objetivo del sistema penal acusatorio es el esclarecimiento de los hechos, la protección de la víctima, que el delito no quede impune y que se le reparen los daños. Bueno, vean al presidente. Cuando hay un tema, lo primero que dice es eso. Dice, vamos a llegar, no, ellos dicen, vamos a llegar a la verdad histórica. Vamos a esclarecer los hechos. Vamos a procurar que el delito no quede impune, vamos a proteger a las víctimas y que se les repare el daño. Pero ¿saben si esa es la realidad? La realidad es otra. Precisamente estamos en el aprendizaje. Pero bueno, continuando con el artículo 16, no hay temporalidad, maestra. Sí tendría que haber datos, tendría que haber señalamiento, tendría que haber más elementos para que se le diera continuidad a esa indagatoria. Pero exactamente, la palabra inmediatamente después genera mucha controversia. Y si usted como abogada quiere defender esa temática, tienes que dominar muchas cosas y hacerlas valer en juicio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el que va a dar la resolución o la sentencia es un juez. Solamente es él, no es la policía, no es el Ministerio Público. Por eso yo les decía, los policías se sienten ministerios públicos y jueces. Y los ministerios públicos se sienten policías y se sienten jueces. Y hay algunos jueces que se sienten policías. Entonces, exactamente, se lo comento porque yo he tenido la fortuna de compartir estas charlas con gente del tribunal, porque ellos merecen todo mi respeto, pero en materia de investigación solamente conocen lo que están viendo en expediente o en carpeta. Es lo único. Es lo único. Ellos, a mí no me hables de metodología, a mí no me hables de principios de criminalística, a mí no me hables que era un lugar cerrado,
que estuvo mal acordonado. A mí no me digas que era un indicio, yo no sé qué es eso. Dice, yo voy a determinar, de acuerdo a estos artículos, esta jurisprudencia, y voy a hacer mi valoración. ¿Ya vieron? Por eso yo les decía, este sistema ¿qué requiere? Que todos estén empapados ¿de qué? De la investigación. Y lastimosamente en México tenemos muy contada gente preparada en materia de investigación. En materia de investigación. Pero bueno, entonces el 16 maneja dos momentos. Solamente la flagrancia pura, que es el momento, y el inmediato. ¿Para quién? Para el primer respondiente. Pero el artículo 146 del Código Nacional nos habla de otros supuestos de flagrancia. Vuelve a repetir el momento, el inmediato, cuando exista una persecución de manera material ininterrumpida. No sé si ustedes sabían que en la Ciudad de México muchas indagatorias llegan a buen fin. ¿Por qué? Porque hacen valer los centros de comando, las cámaras de video. Eso ayuda mucho a la investigación y ayuda mucho a robustecer y poder detener a una persona imputada. Eso pasa mucho en Iztapalapa y en cualquier delegación. Tienen muchas cámaras de video, roban un día, roban al mes, y los siguen monitoreando y después de medio año los detienen. Y si nos vamos a la ley, me diría la maestra, oiga, pero ya no hay flagrancia, aquí nos regresamos, pero hubo una persecución material que se le dio seguimiento, porque si no, señores, imagínense cuántos delitos seguirían en la impunidad. ¿Cuántos delitos seguirían en la impunidad? Y no les estoy hablando de la cifra negra, la que no se denuncia, que muchas veces es mayor, muchas veces es mayor. Precisamente por eso, ahora la misma tecnología ayuda ¿para qué? Para que los policías en el Ministerio Público